Entonces, como mencionábamos, entonces esta sistematización de experiencias de parte del resultado de la maestría en ciencia política, modalidad en profundación realizada en el instituto, eh, como un ejercicio pues que parte mucho desde mi posición o mi lugar en la Corporación Viva la Ciudadanía, donde llevo trabajando ya más de 5 años y desde donde tuve la posibilidad y la experiencia de acompañar el proceso de la mesa departamental desde el inicio pues de mi llegada al proceso. Entonces desde ahí surge una posibilidad o un interés un poco de poder reconstruir este proceso como tal y de poder visibilizar muchas de las acciones que esta mesa ha tenido y los logros que ha tenido durante estos ya más de 10 años de trayectoria. Entonces, acá en términos de la justificación, resaltar un poco el tema del trasegar que han tenido las víctimas en estos últimos 16, 15 años en el país, que esto ha marcado un precedente importante frente a lo que ha sido el tema del reconocimiento de sus derechos, pero que además han tenido unos factores adversos a lo que ha posibilitado un poco las dinámicas de los procesos organizativos, y creo que eso es importante resaltarlo en términos de los intereses un poco que parte de la construcción de esta sistematización de experiencias, ¿cierto? Unas organizaciones de víctima que han ido ganando mucho protagonismo en la reivindicación de sus derechos, pero además que para el ejercicio de la mesa, de la corporación y de los procesos de organizaciones sociales que acompañan este ejercicio, toma mucha relevancia también el contexto actual que vivimos en el país con la firma del acuerdo de paz y la creación en especial de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, dado que esta instancia fue un impulso de la Mesa Departamental de Víctimas, como un ejercicio de reivindicación a ese derecho a la verdad al que muy poco se ha tenido por parte de las víctimas. Entonces, el cruce como de estos factores de historias un poco contadas frente a los procesos organizativos de las víctimas, como es el caso de esta mesa, pero también unos contextos de corte nacional han facilitado y promovieron más el interés de realizar esta experiencia, en la reconstrucción de esta experiencia. Entonces ahí hay como un primer planteamiento que es la necesidad de reconocer desde una experiencia como la de la Mesa Departamental de Víctimas, todo ese proceso que se ha venido desarrollando por la visibilización de las víctimas y por la reivindicación de las víctimas como sujetos de derechos con una intencionalidad clara y que es una de las características como más particulares de la mesa, que con la que coinciden con otros procesos organizativos de víctimas, de la reivindicación por los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral de las víctimas. Es decir, acá hay un reconocimiento al trabajo que en materia de participación han asumido eh, o han posicionado este tipo de organizaciones sociales. Ahí surgieron pues algunas preguntas como en la construcción de este proceso, que también tocan como procesos investigativos, y es que al inicio había una intención por sistematizar la participación de esta misión de la verdad, es decir, cómo esta mesa iba estando en los diferentes momentos de la comisión, pero pues como por los diferentes cambios, el cambio de asesoría, yo empecé con la profe Gloria Naranjo, que también agradezco pues como todos los aportes que me dio en sus inicios, y ya con las precisiones que logramos hacer con la profe Eliana. Pero entonces pregunta sobre cómo ha sido ese proceso de la mesa, cuáles han sido esos momentos, hitos o más relevantes y fortalezas y debilidades que se han encontrado durante todo el proceso, y cómo una experiencia como estas puede aportar al trabajo de una comisión para el esclarecimiento de la verdad, que no solamente busca esclarecer lo ocurrido en el marco del conflicto armado, sino también visibilizar esas experiencias de resistencia que han tenido las organizaciones de víctimas durante esta historia reciente del país. Planteo entonces unos objetivos, un objetivo general que es el resultado o más el título de este proceso, que es reconstruir el proceso de la Mesa Departamental de Víctimas, haciendo un énfasis importante en poder resaltar esa trayectoria, ese trabajo realizado, las dificultades y los retos que se han presentado durante este proceso, pero con una intencionalidad también adicional, es como se los menciono, poder aportar a un ejercicio que viene realizando la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en el marco de la firma del acuerdo de paz con las FARC.
Adicional a esto, entonces, planteamos dos objetivos específicos. Un primero que trata o da cuenta de una caracterización de la mesa donde se presenta la trayectoria, las formas organizativas que se han dado en este proceso, los ejercicios de liderazgo, líneas de acción, entre otros que permitan ubicar a la mesa en una dimensión pública y política de su accionar. Y creo que esta dimensión pública ha sido como uno de los fuertes en términos del ejercicio que ha hecho la mesa en términos de reivindicación. Y un segundo objetivo general, un segundo objetivo específico que tiene que ver con la identificación de dinámicas particulares en los procesos organizativos de las víctimas que hacen parte de la mesa. Aquí tomamos como referencia la subregión del norte y del Magdalena Medio, porque considerábamos que nos daban pistas un poco de poder plantear algunos asuntos en términos comparativos y diferenciales de lo que pueden ser los procesos organizativos de las víctimas en los territorios y cómo hay características que influyen de manera positiva o negativa en que se consoliden o no los procesos. Frente a la metodología propuesta entonces, como se ha mencionado, se partió de un modelo de sistematización de experiencias, entendida esta como un proceso que va mucho más allá del procesamiento de información, ¿cierto? Que reconoce asuntos de otra índole que influyen de manera directa o indirecta en las experiencias de los procesos. Acá retomamos planteamientos de Oscar Jara frente a lo que propone como modelo de sistematización, donde reconoce que parten de procesos históricos y sociales que son complejos y dinámicos, que no son estáticos y que están en constante movimiento. Y se nutre además del enfoque cualitativo que da un centro muy importante a la vivencia de las personas en los procesos. Y esto es importante resaltarlo porque este fue un ejercicio que se construyó con las personas que han estado implicadas en casi que toda la historia del proceso de la mesa y que ayudaron a construir este ejercicio. Para los diferentes momentos que se utilizaron en este proceso de sistematización. Entonces, se utilizaron diferentes técnicas para un primer momento más de ubicación de antecedentes y de momentos hitos de la mesa, por así decirlo. Se realizaron entrevistas semiestructuradas y conversaciones espontáneas con integrantes de organizaciones sociales que han acompañado el proceso de la mesa, como lo han sido la Corporación Región, el Instituto Popular de Capacitación IPC, con Ciudadanía, Red de Paz, la Unidad de Atención a las Víctimas y Viva la Ciudadanía. Y las entrevistas a algunas integrantes de la mesa como tal, también pues como para ubicar estos antecedentes. Adicional o pues como paralelo a esto, un rastreo bibliográfico que nos permitió identificar unos momentos también que se dan en la movilización social por la paz con mucha fuerza en los 90 y que han permitido también un poco el surgimiento de organizaciones de víctimas y de otro tipo de organizaciones que han sumado como a estas experiencias y retomando ahí mucho los ejercicios académicos realizados por el profesor Mauricio Romero. Se realizó en un segundo momento también el rastreo documental, ahí pues el análisis de todos los documentos realizados por la mesa, archivos de correos electrónicos, de documentos propuestos, de agendas de incidencia construidos desde la mesa, y uno muy importante que está en esta presentación, que es el boletín Tres Palabras, que es un insumo comunicativo que ha tenido la mesa durante estos años con los que han planteado las diferentes discusiones y momentos que han vivido las víctimas en el país, y ha sido una reseña también muy importante para poder identificar el historial de la mesa departamental de víctimas. Y por último, un ejercicio o un grupo focal que realizamos con la coordinación para poder identificar, hacer pues como una especie de validación de la información que se tenía, pero también ahondar en algunos aspectos o vacíos que teníamos en el proceso de la sistematización, pero sobre todo ahí es muy importante resaltar que en este grupo focal que realizamos logramos ahondar mucho más como en ese componente subjetivo que también es parte del interés frente a los cambios que se han dado en las personas que hemos hecho parte de este proceso, en particular y más a profundidad de las representantes de las organizaciones de víctimas, pero también estos cambios que se han dado en ellos como personas y como sujetos alrededor de lo que ha sido este proceso.
Identificamos entonces como categorías conceptuales tres asuntos: las víctimas del conflicto armado, la justicia transicional y la incidencia política. Aquí quiero resaltar que son unos conceptos que la mesa ha tenido como un marco de trabajo o una sombrilla de trabajo, por así decirlo, frente pues como a todos estos años de experiencia y de proceso. Pero que también pues son unas categorías de análisis importantes para la ciencia política, y creo pues que por eso parto un poco de centrarme en estos tres conceptos y plantear que para el caso, por ejemplo, de las víctimas del conflicto armado, la mesa desde sus inicios en el año 2008 pudo concretar un concepto amplio de víctima del conflicto armado que lo hizo propio del proceso y que permitió también un poco la confluencia de las organizaciones y de las representantes de víctimas que llegaban a este proceso, y era reconocer que habían personas que individual o colectivamente habían sufrido vulneración a sus derechos en el marco también del derecho internacional humanitario, pero le daba un énfasis importante en reconocer que no eran solamente víctimas de grupos armados ilegales, hablando de guerrillas y paramilitares, sino que también reconocía al Estado como un actor en el conflicto y que ha producido muchas víctimas en este país. Ahí hay que establecer que el marco normativo que estaba vigente para esta época era la Ley de Justicia y Paz, donde el accionar del Estado no está tan, no hace parte pues como de ese reconocimiento. Entonces la víctima crea un poco este concepto y la propia, y hace parte pues como les digo de la historia de este proceso, para decir que a la mesa de víctimas no llega una víctima por un hecho victimizante, sino que son víctimas que tienen en su horizonte o en su pensar ese tema de acceso y de exigibilidad de derechos a la verdad, la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición. Un concepto como el de justicia transicional, que también se ha trabajado mucho desde la mesa y que hemos tenido algunos procesos con el ICTJ, el Centro Internacional para la Justicia Transicional. Entonces retomamos de ahí ese concepto donde plantea que son formas en que países que han dejado, que dejan atrás periodos de conflicto y de y de represión, buscan formas de dar solución a esos problemas que el sistema judicial convencional no ha dado cuenta, ¿cierto? Entonces acá por eso cobra mucha relevancia las instancias que se crean alrededor del acuerdo de paz. Y en términos de incidencia política, pues la mesa como que en todo su ejercicio histórico ha tenido una ruta o un horizonte clave frente a poder incidir en los asuntos políticos. Entonces para la mesa ese concepto de influir en la toma de decisión y en los espacios de toma de decisión ha sido muy importante, y por eso pues para este ejercicio también cobra mucha relevancia. El informe o la sistematización entonces está dividida en tres capítulos. Un primer capítulo que da cuenta de ese primer objetivo general que les planteaba al inicio, es la mesa departamental de víctimas de la sociedad civil y su experiencia en el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado, que contribuye también como un poco a ese planteamiento que les presentaba al inicio de esta presentación, y que recoge unos asuntos en términos de antecedentes como en dos momentos que son cruciales para la conformación de la mesa, que tienen que ver con la movilización social por la paz en los 90, reconociendo ahí experiencias como la mesa de trabajo por el derecho a la vida en Medellín, la creación de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra, Red de Paz, y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, ASAPAZ, que tiene un papel protagónico en la creación de la mesa, sobre todo con su capítulo Antioquia. ASAPAZ capítulo Antioquia hace parte o fomenta un poco la creación de este espacio de la mesa, entonces se le da un espacio muy importante en el reconocimiento de antecedentes. Y un segundo tiene que ver con los procesos de justicia transicional que se han llevado a cabo en el país, porque de todas maneras esto ha permitido visibilizar esas acciones de reivindicación de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, pero también pone un asunto importante en la centralidad de las víctimas. Lo vimos mucho más en el proceso con las FARC, pero no se daban los anteriores procesos que hemos tenido en el país en términos de procesos o salidas negociadas al conflicto. Entonces es clave como que estos dos antecedentes hacen parte de esa historia de la mesa.
Se plantea una estructura organizacional un poco horizontal, pues como en la intención que tenía este espacio. Ahí se identifican asuntos de términos de estructura, instancias y formas de funcionamiento y cuáles han sido esas tensiones que se han dado en materia de estas estructuras y de la forma como ha funcionado la mesa, y de la potencialidad que ha tenido un asunto que es clave y que lo retomaré como finalizando, y es la convergencia entre organizaciones de víctimas, pero también organizaciones sociales que han acompañado, ONGs y otras instituciones que han acompañado constantemente este proceso y que le han dado como más posibilidades en términos políticos, técnicos y financieros también, de que la mesa se haya consolidado como un proceso organizativo que haya tenido un ejercicio tan importante en términos de reivindicación y reconocimiento de las víctimas, pero también en la posibilidad de materializar esta exigibilidad de derechos. Y unas líneas de acción que son como los pilares un poco del funcionamiento de la mesa, que identificamos como la formación política, el fortalecimiento de los procesos organizativos, la incidencia política y la comunicación, que se ve muy reflejada en lo que les mencionaba al inicio del boletín Tres Palabras. En términos metodológicos, para esta presentación construimos una línea de tiempo, no está así en el documento se hace énfasis como en puntos como la incidencia, la participación de ASAPAS Antioquia en este proceso, pero para pues como metodología para esta presentación sí traigo en términos de línea de tiempo, sobre todo para identificar como esos momentos más claves en los que la mesa ha tenido algún tipo de incidencia o participación. 2006 entonces identificamos a Zapaz Antioquia como ese proceso que propició unos encuentros subregionales donde se identificaban líderes y lideresas de víctimas y se hacían procesos más formativos y preparatorios para una idea que se iba consolidando no solamente en Antioquia, sino en el país, de potenciar escenarios regionales de las víctimas y la creación de algunas instancias o de audiencias públicas ciudadanas de víctimas donde permitían visibilizar las acciones y la violación de derechos que se estaban dando a la población víctima. En el 2008 entonces se crea como tal la instancia de la mesa, se presenta públicamente en el marco de la Semana de los Derechos Humanos y desde ahí empieza entonces ya como toda la creación de su estructura, su dinámica, esos conceptos claves, como les mencionaba al inicio, que direccionan un poco más su trabajo. La mesa ha participado en todo el proceso de construcción de la ley de víctimas, desde la primera propuesta de estatuto de víctimas en el 2010 hasta el 2011. La mesa se reivindica como un logro propio la creación de la ley de víctimas por todo ese proceso que generaron a nivel regional y que facilitó la construcción de propuestas para construir la ley de víctimas. En el 2012, entonces, se presentan algunas tensiones porque aparecen las mesas de participación efectiva de las víctimas. Aquí la mesa adopta lo que las mismas representantes de la mesa han llamado como el apellido que le ponen para diferenciar estas dos instancias de participación, tanto de la institucional, entonces adopta el apellido que ya lo llaman de sociedad civil para diferenciar un poco estas dos instancias. Ahí se identifican tensiones, pues las mesas de participación en lo largo de estos años han ido cobrando mucha más relevancia y han sido una instancia referente para los espacios de toma de decisión, lo que ha relegado un poco más el proceso de organizaciones que no hacen parte de estos espacios institucionales. La incidencia política, la incidencia del debate público como un ejercicio que desde el 2011 la mesa viene desarrollando en los debates políticos electorales, es decir, la construcción de agendas que recogen las iniciativas de las organizaciones y de las víctimas para la adopción de los planes de desarrollo o desde las campañas de los candidatos, pues como que sea un centro de la planificación de los territorios en tema de las víctimas. Y un proceso muy importante que se da desde el 2012 hasta el 2016, que tiene que ver con la participación en todo el proceso de negociación de paz con las FARC, reivindicando mucho las agendas de salida negociada al conflicto para el caso de la incidencia en el debate público, tratando pues como de darle mucha más fuerza que se lograra consolidar el proceso de paz con las FARC y uno posible con el ELN, pero ahí
se dan procesos de formación en saber qué era lo que se estaba negociando, capacitaciones sobre cómo se podía participar en estos espacios, el envío de propuestas a La Habana también fue un ejercicio realizado por la mesa, pero tiene un centro muy importante en lo que tiene que ver con el sistema integral de verdad, justicia y reparación, porque la mesa siempre priorizó desde sus inicios la construcción de una comisión de la verdad, como lo decía ahorita, que diera resultado o que diera efectos un poco a ese trabajo por la verdad tan necesaria para las víctimas. Y aquí quiero resaltar un asunto que para la mesa ha sido como uno de sus grandes logros y es la posibilidad de haber presentado postulación ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, donde quedó una comisionada de esta mesa, que ahorita les voy a mostrar, pero también algunas otras integrantes a otras instancias como la unidad de búsqueda, pero pues como por temas más de corte de requisitos no se pudo continuar con el proceso, pero sí resaltar que Ángela Salazar en este momento es comisionada de la verdad y ha sido la vocera durante muchos años de la mesa y que logró participar también con ese respaldo de organizaciones sociales y de esta mesa departamental como una apuesta también un poco a este ejercicio. Y bueno, aquí también se hace un poco un reconocimiento a esa labor de liderazgo que ellas han hecho, no solo Ángela, sino todas las integrantes de la mesa, pero con una acción muy importante de visibilizar y es la elección de Angelita en la Comisión de la Verdad. Un segundo capítulo entonces está en expresiones subregionales de la mesa departamental. Acá el acompañamiento de Eliana fue muy importante porque me ayudó a aterrizar mucho la posibilidad de mirar cómo el ejercicio de la mesa se puede ver de manera diferenciada en subregiones. Entonces la mesa, si bien cuenta con representación en las 9 subregiones del departamento, esta no se ha dado de manera homogénea. Aquí es importante resaltar que no todas las subregiones tienen un proceso organizativo de corte subregional, lo tiene Occidente, Oriente, Norte y Urabá. Estas tienen organizaciones de víctimas, como les digo, de corte subregional que hacen parte de la mesa, podrán hacer parte de otros espacios, pero para este caso nombro Cosbiocan en el occidente, Aproviaci en el oriente, Madres por la Vida en el norte y Tierra y Vida en el Urabá, que trabaja todo el tema de tierras. Pero para los casos de suroeste, Bajo Cauca, nordeste, Valle de Aburrá y Magdalena Medio, esta mesa no cuenta con una expresión subregional, sino que son procesos más locales y de víctimas que en estos momentos han tenido como mayor participación en las mesas municipales. Esto para dar cuenta de que en cada una de ellas existen procesos organizativos diversos con formas y estructuras, liderazgos y dinámicas particulares, que da cuenta que la mesa no ha sido un proceso homogéneo y que tiene unas características muy particulares en cada uno. Entonces tomo como referencia en el norte Madres por la Vida, una organización que tiene ya muchos años de experiencia y que se ha vuelto un referente como para todos los temas de participación en esta subregión. Estos momentos como de este capítulo tienen un contexto inicial que muestra cómo han sido las dinámicas de la región en términos económicos, sociales y políticos que permiten o que influyen en la posibilidad de consolidar estos procesos organizativos, ¿cierto? El número de víctimas que hay en las regiones y cómo estas han sido protagonistas de las acciones de resistencia de la guerra. Como les digo, entonces, para el caso de Norte Madres por la Vida, cobra un papel importante porque este es un proceso subregional que ha permanecido en el tiempo, que ha tenido una estrategia de pares comunitarios, que es como la forma y la dinámica en la que se han desenvuelto, pero que no solamente tiene un margen de acción en el norte, sino que logra conectar con algunos municipios del Bajo Cauca y del Nordeste, dando cuenta pues de una consolidación de un proceso mucho más amplio y muy importante para esta región. Y ahí pues es importante resaltar personas como doña Magdalena Calle, que es casi que un referente para llegar a estos territorios para cualquier tema de participación y en especial de víctimas, creo que es importante. Frente a eso también una de las características que nos muestra un poco como esas particularidades que facilitan que estos procesos se consoliden en los territorios tiene que ver con la presencia de institucionalidad y de organizaciones que están en estos territorios y que favorecen y permiten un poco más la cohesión y el funcionamiento de estas organizaciones y que podríamos decir que ayudan a garantizar un poco más la consolidación y el éxito de estos procesos. Para el caso de Magdalena Medio, entonces, igual hacemos un contexto frente a
a lo que pasa en la región, ¿cierto? A su lugar y ubicación estratégica, a la presencia de actores armados en el territorio que han permitido y que han dificultado o que han dificultado la relación de organizaciones de víctimas con el Estado en lo local, ¿cierto? Pero también cómo estos han influido para que algunos procesos se limiten o se acaben por el papel protagónico que van ubicando en el territorio. Entonces reconocemos a Fénix como una organización que surge muy de la mano o muy en los mismos tiempos del surgimiento de la mesa departamental y que logra consolidar en Puerto Berrío, pero también en algunos otros municipios del Magdalena Medio, un tema como el de la memoria histórica, que para esta región es importante, sobre todo por la persistencia del hecho victimizante de desaparición forzada y lo que ha sido el río Magdalena en términos de este delito, y que pues hay un ejercicio muy importante que ya lo ha nombrado como la puesta del dolor en la escena pública para hacer visible lo invisible, y que toma pues como mucha relevancia en este ejercicio. Pero hay una particularidad en el Magdalena Medio y tiene que ver, uno, con su ubicación territorial, y es que muchos de estos procesos son acompañados por la zona del Magdalena Medio del país, es decir, procesos acompañados por organizaciones de Barranca, que por su cercanía es mucho más fácil conectarlos con esta región, y eso ha hecho un poco también que organizaciones más con presencia en las otras subregiones del departamento de Antioquia no prioricen acciones en estos territorios y que no haya un acompañamiento un poco más constante. Y esto no pasa solamente con las organizaciones de víctimas, sino que se da en otros procesos organizativos. Entonces creo que ahí es importante resaltar cómo influye o cómo este contexto un poco de ubicación de esta zona del departamento también marca unas características que han permitido no que se consoliden procesos en este territorio, y cómo ese acompañamiento, por decirlo así, un poco discontinuo de las instituciones y de las organizaciones, pues ha generado también ruptura en los procesos, o que no tengan un impacto más fuerte como se esperaría de un proceso como este. Y unas tensiones en términos de los liderazgos que también han dificultado algún tema de accionar o de cohesión de los procesos, y que, por ejemplo, para el caso de Ave Fénix, fue una organización que terminó su proceso, y que lastimosamente desde eso no se ha vuelto a consolidar un proceso de corte subregional, sino que han sido más de corte local. Un tercer capítulo entonces está planteado en aprendiendo de la experiencia. Ahí recojo como 4 temas que identificamos que son pues como muy importantes. El primero tiene que ver con la sumatoria de esfuerzos como ejercicio potenciador de estos procesos. Ahí, como les decía al inicio, un papel importante de las organizaciones sociales que han acompañado a las organizaciones de víctimas, y cómo estas desde su quehacer han aportado en lo político, en lo técnico, en lo financiero, pero también como las víctimas han aportado unos conocimientos y unas experiencias muy importantes que logran converger y logran darle potencia a esta experiencia que para nosotros es muy valiosa. Una segunda idea es frente a la incidencia, ¿cierto? Que ha sido un camino transitado durante estos 11 años de trabajo de la mesa, pero que es difícil establecer un poco el impacto que han tenido en términos de incidencia una mesa como estas, pero que no es un asunto que sea exclusivamente por la mesa, sino que eso pasa por un asunto más de corte nacional o estructural, que tiene que ver con la visión que hay de la participación ciudadana en el país, y cómo se puede medir o cómo se puede utilizar estos mecanismos para poder incidir en las instancias de toma de decisiones. Las capacidades organizativas diferenciadas de la mesa departamental de la sociedad civil creo que se recoge muy bien en las expresiones subregionales que se plantean, donde se identifican cómo factores de tipo interno y externo influyen en la consolidación de estos procesos, y cómo los liderazgos también y las representaciones que se dan en los territorios cobran un papel importante en que se mantenga o en que se sostenga un proceso organizativo de las víctimas. Y la mesa como un proceso transformador que tiene que ver ya con el corte más subjetivo
como les decía, de los cambios que se han dado al interior. Ya para terminar entonces unas reflexiones finales, y es contarles que este proceso no cumple solamente la función de ser un ejercicio de investigación aplicada que responde a esta maestría, sino que también es un insumo que aporta en la reconstrucción de la memoria de un proceso que tiene mucho que contar en materias de funcionamiento y de organización y de consolidación de procesos, como sería el caso ahora para la participación en la Comisión de la Verdad, que esta sistematización va a permitir un poco ser un referente para ahondar en esas dinámicas organizativas de las víctimas como procesos amplios de participación, pero que también se pueden identificar unas expresiones subregionales con unos matices que dan cuenta de una manera muy diferenciada de estos procesos y que sería muy importante poder ahondar más en algunos asuntos pues como relevantes. Y que por último, pues ya como más para el caso del análisis de la ciencia política, creo que esta experiencia tiene mucha relevancia, sobre todo en el sentido de poder conocer a profundidad una forma de organización de las víctimas que ha transitado entre los escenarios públicos en donde hemos puesto unas reflexiones importantes en materia de visibilización de las víctimas, pero también de corte interno privado, un poco como lo menciono, pues como por todos estos aportes que se han tenido en las personas como tal. Este ha sido un lugar donde no solo se desarrollan procesos formativos o de incidencia, sino que tiene un sentido mucho más amplio y simbólico en la capacidad de generar transformaciones individuales o colectivas.